Seguimos con el curso de Kotlin y esta vez vamos a intentar ver ejemplos de manera directa en código para que veáis un poquito cómo funciona las clases y las cosas que nosotros vayamos a hacer, ¿vale? Pero lo vamos a ver directamente desde nuestro IntelliJ, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en este caso tengo el mismo fichero, veis, en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha. Este tipo de fichero se crea de la manera habitual, botón derecho, nuevo, fichero, Kotlin, ¿vale? De una manera súper sencilla. Esto sería así, ¿no? Botón derecho en el paquete, nuevo, y esto sería Kotlin class file, ¿vale? Esto si tenéis que hacerlo, pues como me habéis visto hacer antes, lo haríais también aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En la parte de la izquierda vamos a ver las definiciones y en la parte de la derecha vamos a ver los usos de esas definiciones que nosotros vayamos a hacer. Si os dais cuenta, en la parte de la izquierda lo que tenemos es la parte donde vamos a declarar esta clase y en la parte de la derecha es donde vamos a ver las invocaciones a esas clases que nosotros hemos declarado previamente. Entonces, como veis aquí, en este caso, en la parte de la izquierda tengo la definición de una clase llamada factura y en la parte de la derecha es una vez que la tengo definido con este class, factura, abre llave, cierra llave, lo único que tengo aquí es que definir un objeto que veis aquí. Veis que en este objeto, ya que no lo voy a utilizar de ningún lado, pues dice, oye, ¿por qué no pones un var en vez de un var? Porque no lo tienes modificado en ningún sitio. Y dice, tienes toda la razón del mundo, ¿vale? Entonces lo único que hacemos es declarar el objeto y veis que aquí directamente llamamos a factura e intentamos imprimir el objeto por pantalla, ¿vale? Esto sería una declaración sencilla. Declaración de tipo donde le metemos el constructor, como estáis viendo aquí, ¿vale? Este constructor que estáis viendo aquí sería un constructor de tipo primario. Digo que es primario porque en este caso, si os dais cuenta, lo coloco justo detrás de la definición de la clase y antes de la definición de las llaves, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como está definido, tendríamos un solo atributo llamado nombre de tipo string, que es de tipo mutable, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que cuando llamamos a los objetos de tipo clase, lo podemos llamar, como estáis viendo aquí, con un determinado valor por defecto. ¿Cómo se incorporaría a la hora de invocar el objeto? Muy sencillo. Lo único que hacemos es declarar el objeto, en este caso de tipo var, declaramos el nombre del objeto, ¿vale? Le colocamos un igual nombre de la clase y aquí veis que colocaríamos unos paréntesis y aquí en este caso como admite una string pues directamente colocaríamos comillas, comillas. Os recuerdo lo de siempre, ¿vale? Este nombre de dos puntos que estáis viendo con fondo gris y con letra gris no está escrito realmente dentro del fichero, es una ayuda que tiene IntelliJ a la hora de poder estableceros para que veáis un poquito cómo se llaman los parámetros de las funciones que estamos llamando, los métodos que estamos llamando. Entonces, en este caso, simplemente lo que haríamos sería declarar esto y cuando ejecutáramos esto debería de sacarnos este nombre por pantalla, ¿vale? Seguimos. Tenemos la declaración de clases con varias funciones constructoras y diferentes métodos. Fijaos, ¿no? Entonces sería la definición un poquito más estándar que habíamos visto antes, ¿vale? Donde yo defino la clase persona en este caso, defino un único atributo de tipo string nullable, es decir, un tipo string opcional, que se llama nombre, que le coloco un valor null, ¿no? Porque si es nullable, pues le puedo colocar el valor null. Que tengo dos funciones constructoras en este caso. Puedo llamarlo sin parámetros o con parámetros, ¿vale? Si lo llamo sin parámetros, simplemente sería esta llamada que estáis viendo aquí, donde simplemente si yo imprimo persona por pantalla, pues me tendría que decir que nombre está vacío, ¿vale? Si yo tengo una función constructora con parámetros, como sería este caso aquí, cuando yo llamo a la persona, pues podría cambiar el valor o podría llegar a colocar ese valor en un determinado momento y sin ningún tipo de inconveniente. En este caso, como la variable es pública, pues podemos evidentemente poder utilizar la notación de nombre de objeto punto nombre de atributo igual a un determinado valor para poder cambiar su valor o poderlo imprimirlo por pantalla. Definición de funciones o de métodos. Os dais cuenta que en este caso, como estoy sobreescribiendo el toString de any, que sería como el de object, lo tengo aquí declarado y directamente cuando hago el println de cualquier cosa que sea una persona, pues me lo debería imprimir más o menos en este mismo formato, ¿vale? Getters y setters sencillos a la hora de luego poder utilizarlos, ¿vale? Os lo recuerdo, la clase get que hemos visto antes dentro de la teoría, aquí estaría más o menos definido, ¿vale? Y si os dais cuenta, yo siempre que uso el atributo age puedo utilizarlo con la notación del punto, aunque realmente estaría utilizando los getter o los setter que estarían configurados aquí. Veis que no me permite coger el valor, solamente me debería, en este caso, por ejemplo, poder llegar a modificarlo sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces luego ya a partir de aquí, pues podría coger los valores y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, veis que aquí luego tengo otra variable que no tiene ninguna modificación y luego podría utilizarla de manera normal, ¿vale? Con un atributo normal. Es decir, no se aplicaría ninguna función de modificación de setter. Si queréis utilizar getter y setter un poco más tradicionales, lo podéis hacer, por supuesto, sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Tal como estaría aquí funcionando con este contador que estáis viendo aquí, tengo declarada una variable privada,
un atributo privado con una función constructora que lo puede modificar, evidentemente. Y luego tengo un getContador y un incremento, ¿vale? Pues simplemente podría utilizar este getContador o este incremento perfectamente y sin ningún tipo de problema, porque estos métodos son públicos y no deberíamos de tener ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Clases de tipo data, ¿vale? Las clases de tipo data ya habéis visto, ¿no? Tendría que facilitarnos el toString, debería de poder permitir poder hacer el equals y hashcode, es decir, quitarnos toda esa morralla, ¿no? Que siempre nos da problemas. En este caso, otra vez, tengo declarada la clase person, que estaría aquí definido. Lo puedo definir, en este caso, como veis, con un valor predeterminado. Es decir, puedo llamar a la función sin parámetros o la función con parámetros. Y evidentemente puedo intentar interactuar con ellos sin ningún tipo de inconveniente. Como estos serían variables de tipo, en este caso, ¿no? De tipo públicas, puedo interactuar con ellos sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Puedo llegar a declararlo de una manera más sencilla? Hombre, pues por supuesto que sí. En este caso veis que puedo declararlo con un valor inicial, ¿no? En este age en este caso, y simplemente tener un valor inicial aquí declarado y simplemente la función constructora simplemente para implementar uno de los valores, pues como estáis viendo aquí, sin ningún tipo de problema. Entonces, si os dais cuenta con los ejemplos que habéis estado viendo, aunque estarían ya en este caso colocados, tendríamos más o menos ya una idea de todo lo necesario para poder utilizar programación orientada a objetos dentro de Kotlin y poder utilizar clases, objetos. Hemos visto también todo el tema de la definición de las funciones constructoras, hemos visto la definición de los atributos, hemos visto la visibilidad de los atributos, la utilización de getter y setters, la utilización de toString y cualquier otro método que necesitéis utilizar, también cómo hacerlo, ¿vale? Entonces yo creo que más o menos tenemos una visión principal y yo creo que ya deberíais de ser capaces de poder realizar lo que serían ejercicios correspondientes a la parte de creación de objetos o clases y objetos dentro de Kotlin. Así que nada, en los siguientes vídeos intentaremos profundizar un poquito más sobre esta parte y ver un poquito más lo que sería la parte de gestión de herencia dentro de Kotlin para que veáis un poquito cómo se hace. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.